Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Entonces los saludo con la gracia y la paz del Señor Jesucristo. Y a partir de hoy pues estamos comenzando nuestras ministraciones de la carta a los Gálatas. Nosotros estuvimos durante 39 ministraciones hablando al respecto del estudio de Apocalipsis. Las ministraciones, no me gusta llamarlo mucho de estudio, sino ministraciones del libro de Apocalipsis. Y fue una gran bendición, muchos hermanos fueron tocados, muchos recibieron luz, vida a través de estos cursos, de estas ministraciones del libro de Apocalipsis. Y a partir de hoy pues estamos comenzando las ministraciones de la carta a los Gálatas, ¿sí? Nosotros tenemos el título libres de la ley y cautivos por la gracia de Dios. Y lo que vamos a estar predicando a partir de ahora, voy a estar predicando una serie de mensajes al respecto de el evangelio de la gracia de Dios, ¿sí? Y quiero compartir sobre el evangelio de la gracia de Dios durante este tiempo en los domingos, y también estaré enseñando entonces en el curso de madurez todos los miércoles. Entonces este miércoles ya comenzamos el curso de madurez en el Espíritu de 7 a 9 de la noche aquí por el Facebook. Yo ya les mandé a ustedes todas las informaciones al respecto del curso de madurez en el Espíritu, cómo va a ser, la metodología, todo. Y cerramos las inscripciones para la gloria de Dios con 25 hermanos de Bogotá, 25 hermanos de Manizales y 4 hermanos de Mesitas. Entonces, en el nombre de Jesús, que Dios nos dé la gracia de poder continuar avanzando y enseñando su palabra. Amén, hermanos. Entonces, prepárese para ese curso de madurez en el Espíritu. Su vida será transformada, su vida será cambiada. Recuerda leer toda la cartilla, hay que ir leyendo a medida que vamos ministrando, porque ahí Dios va a ir tocando tu vida, tu corazón, y tú vas a ser transformado de gloria en gloria. Otra cosa, otro anuncio que les quería dar: vamos a tener nuestra conferencia de jóvenes. Todos los jóvenes allí el día 5 de septiembre. Se van a reunir todos los jóvenes. Va a ser el 5 de septiembre, vamos a tener una conferencia, va a ser un día muy especial. Y el día 25 vamos a tener un bautismo también con los jóvenes. Entonces ahí todos los jóvenes, por favor, entren en contacto con Juan David, que es el líder de los jóvenes, para que él pueda darles mayores informaciones de cómo va a ser todo esto. Amén. Pero entonces el anuncio más relevante ahora, que ya se nos viene, que comienza este miércoles, es el curso de madurez en el Espíritu. Vamos a comenzar con la materia principios de revelación en la palabra. Entonces eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando durante 2 semanas, principios de revelación en la palabra. Tu vida jamás será la misma. Amén. Y entonces ahora pues vamos a dar inicio a esta serie de mensajes de la carta a los Gálatas. Yo sé que muchos fueron tocados con el Apocalipsis, pero tú vas a ser más tocado aún con la carta a los Gálatas, el evangelio de la gracia, libres de la ley y cautivos por la gracia de Dios. Amén, mis amados hermanos. Entonces hoy damos inicio. La primera ministración hoy a respecto de la carta a los Gálatas es la enfermedad de los Gálatas. Voy a estar hablando al respecto de la enfermedad de los Gálatas. ¿Y cuál es esa enfermedad de los Gálatas, no? Pero antes de comenzar a predicar, pues tengamos una palabra de oración. Señor Jesús, te pedimos que tú nos des abundante gracia, Señor, durante este tiempo en que vamos a estar ministrando la carta a los Gálatas, Señor. Que cada corazón sea tocado, cada corazón sea ministrado, lleno de vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos mis hermanos sean llenos de la vida de Dios durante estas ministraciones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios nos dé la gracia para perseverar, comenzar e ir hasta el final. Vamos allí a la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Solamente voy a leer el versículo 1 para dar inicio. Dice: Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Bueno, comienza así, comienza de esa manera la carta a los Gálatas, ¿no? Escrita por el apóstol Pablo. Pero el título de esta ministración en este día, como yo te decía, era la enfermedad de los Gálatas. Y tú puedes estarte preguntando, bueno, pero ¿cómo así? Los Gálatas estaban enfermos. ¿Cuál es esa enfermedad? Pues es una enfermedad
espiritual que ellos tenían. La enfermedad de los Gálatas, ¿cuál es? Es mezclar la gracia de Dios y las obras de la ley. Muchos sirven a Dios por miedo o culpa y no con un corazón apasionado, ¿sí? Un corazón de una persona que se siente amada. Entonces, cuando muchos van a servir a Dios, ¿cuál es el problema? Si una persona tiene la enfermedad de los Gálatas, pues él nunca va a orar por un enfermo, ni va a orar expulsando un demonio. ¿Por qué? Porque no se siente digno de curar ni de liberar. Cuando es una cosa que Dios nos dio por gracia, dice, por gracia recibiste, dad de gracia. Yo he descubierto, mis amados hermanos, que la mayor dificultad para creer a respecto de esto y activarse en la obra de Dios es el entendimiento de la gracia, porque nosotros sabemos que las cosas que son gratis en el mundo, pues es una cosa que siempre desconfiamos. Si alguien te manda un mensaje diciendo que te ganaste 10 millones de pesos, que solamente tienes que ir a determinado lugar y reclamarlo, pues lo primero que tú vas a hacer es desconfiar, ¿sí o no, mis amados hermanos? Desconfiamos de todo aquello que es gratis. Creemos que solamente las cosas que solamente podemos recibir aquello en lo cual nosotros hayamos trabajado o hayamos hecho alguna cosa. Si alguien al que tú le has hecho varios favores te dice, no, ven aquí, pasa aquí que quiero darte algo, entonces ahí por naturaleza nosotros creemos más fácilmente. Él me va a ayudar porque yo lo he ayudado. Entonces existe esta dificultad para creer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se cree que porque se cree que aquello que es de gracia no es confiable. Pero yo te quiero decir una cosa, nuestro Dios es un Dios confiable. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos relacionarnos con Dios basados en la meritocracia, en el mérito, sino que nosotros nos relacionamos con Dios a través de la gracia. Cuando tú entiendes esta cuestión de la gracia de Dios, entonces tú te activas. Porque realmente la gracia nos permite hacer aquello que nosotros no podíamos hacer. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento, para ser sacerdote o servir a Dios tenías que ser de una tribu específica. Para ser sumo sacerdote tenías que ser específicamente de la tribu de la descendencia de Aarón. Pero en la nueva alianza, para servir a Dios, la Biblia dice que todos somos constituidos que reyes y sacerdotes. No necesitas ser de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón, para servir a Dios. Entonces la gracia nos permite hacer aquello que nosotros no podíamos hacer. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? Pues los creyentes creen que fueron salvos por la gracia, pero viven su día a día relacionándose con Dios en la base del merecimiento. Es interesante pensar una cosa, mis amados hermanos, que a veces cuando las personas predican, pues parece que fuera una publicidad engañosa. Cuando te dicen que recibas a Cristo, ¿sí? Te dicen, no, ven, recibe a Cristo, que todo va a estar bien. Pero ¿qué tengo que hacer para recibir a Cristo? No, tú no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es creer, nada más. Haz esta oración de fe. Y ahí tú repites esa oración de fe. Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador y esto y esto y esto. Amén. Ahí la persona fue salva sin haber hecho nada, solamente por la fe, por creer en la obra consumada de Cristo. Pero ¿dónde es que yo te digo así de una manera, entre comillas, no parece que fuera una publicidad engañosa? Porque después de que recibes a Cristo por la fe, entonces después te dicen, no, ahora todo el resto, usted lo tiene que conquistar, ahora es por sus obras, ahora usted tiene que merecer, y a la persona queda así como así, pero si el mayor milagro que es la salvación fue por la gracia, por la fe, ¿cómo que yo tengo que conquistar el resto de las cosas por mi merecimiento? ¿Sabes? Hay un versículo en una de las cartas del apóstol Juan que él dice, así como lo recibiste, así andad en él. Ahora yo te pregunto, ¿cómo fue que tú recibiste a Cristo? Por la fe, ¿cierto? Entonces el resto de las cosas que tú vives en tu vida, tu matrimonio, tu trabajo, tu ministerio, tus estudios, tu universidad, pues todo eso lo vas a conquistar como a través de la fe, de ese caminar en fe, de ese creer. Entonces la enfermedad de los Gálatas es que es la mezcla entre las dos alianzas, entre la ley y la gracia. Y si tú sabes, uno puede pensar que una mezcla no es algo malo, pero una mezcla es algo malo. Porque si tú tienes un vaso de agua, así como este vaso que yo tengo aquí, todo ese vaso de agua, y yo te digo, mira, este vaso de agua son 8 onzas de agua pura, agua manantial, agua purificada.
Pero de esas 8 onzas, sí, digamos que 8 onzas sea medio litro, un ejemplo, le voy a colocar solamente una gota de agua de la taza del baño, del sanitario, ¿sí? Entonces, solo una gota de agua, el resto es agua pura. ¿Tú beberías ese vaso de agua? No, porque ya fue mezclado. Entonces, esa enfermedad es algo muy común entre los creyentes, que es mezclar la gracia con la ley. No hay nadie que predique solamente la ley o solamente, o sea, no hay nadie que nunca no predique la gracia. Por lo general, todo el mundo que predica la gracia por lo menos predica que la salvación es por la gracia. El problema es después de que eres salvo. Entonces ahí ya las cosas no son por la gracia, y las cosas ya son es por la ley, por los mandamientos. Por eso que la vida cristiana de muchas personas se ha tornado que una cosa muy tortuosa, una tortura, una cuestión llena de culpa, llena de acusación, llena de ansiedad, llena de preocupaciones, culpa sobre todo y acusación. ¿Por qué? Porque aunque las personas no lo confiesen, la mayoría de las personas que vive un evangelio mezclado entre esas dos alianzas, entre la gracia y la ley, ellos aunque no lo confiesen, ellos creen que esto es tan difícil que solamente puede ser vivido por súper creyentes. Pero yo te quiero decir una cosa, la gracia te capacita a vivir todas las cosas, a servir a Dios, a hacer todo lo que tú tienes que hacer. El apóstol Pablo una vez le oró a Dios varias veces y la respuesta de Dios fue, mi gracia te basta. Entonces la gracia nos basta para todas las cosas que nosotros queremos en la vida. Bueno, entonces esta enfermedad de los Gálatas, mis amados hermanos, es una cuestión interesante porque el apóstol Pablo trata con extrema dureza la cuestión de esta enfermedad, de esa mezcla. Porque los Gálatas ellos comenzaron por el espíritu y por la fe, pero después querían devolverse a donde, querían devolverse a guardar los mandamientos, a guardar la ley. Entonces, él trata con extrema dureza. Voy a hacer aquí un paralelo entre dos iglesias, que es la iglesia de Corinto y la iglesia de Galacia, de los Gálatas. Entonces, nosotros vemos que la iglesia en Corinto, si tú te das cuenta una cosa, pues la iglesia en Corinto, los hermanos eran bien carnales, porque ellos eran partidarios. Unos decían, no, yo soy de Pedro, otros decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, y hasta había un grupo súper espiritual que decían que ellos eran de Cristo. Ellos eran partidarios, iban a templos paganos, hacían sacrificios a ídolos, comían de esos sacrificios, se llevaban a juicio los unos a los otros, entre ellos no había esa cosa del perdón, sino que se llevaban a juicio los unos a los otros delante de los jueces impíos, abusaban de los dones. Algunos decían que la resurrección ya se había acontecido, ya había acontecido. Otros se embriagaban en la cena. Pero cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Corinto, le dice a los santos que están en Corinto. ¿Por qué? Porque como ellos creían en la gracia de Dios, entonces había esperanza de que su comportamiento fuera transformado. Ahora, a la iglesia en los Gálatas, el apóstol Pablo es muy duro. Si tú miras aquí, Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice, Gálatas insensatos. Ahora, esta palabra fue traducida por insensatos, pero yo te quiero decir una cosa. Aquí esta palabra insensatos, mi amado hermano, esta palabra insensatos, pues realmente es una palabra durísima. Fue traducida así de manera bonita como insensatos, pero es como la traducción correcta aquí sería Gálatas estúpidos. Es fuerte, ¿cierto? Entonces, pues los traductores colocaron insensatos. Dice Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? Ese fascinar quiere decir quién los hechizó, quién los embrujó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente crucificado. Entonces tú te das cuenta que con la iglesia en Corinto, que tenía una conducta reprobable, pecaminosa, carnal, el apóstol Pablo los llama de santos. ¿Por qué? Porque aunque ellos tenían una conducta equivocada, ellos tenían una creencia correcta, ellos creían en la gracia de Dios. Ahora, el problema de los Gálatas es que tal vez ellos no tenían una conducta muy incorrecta, pero ellos tenían una creencia incorrecta. No me malentienda, yo no estoy diciendo que Dios acepta el pecado, lo que te estoy diciendo es que es peor un
una doctrina, ¿sí? Una fe, perdón, en vez de hablar doctrina, prefiero usar la palabra fe. Una fe incorrecta es peor que tener una conducta incorrecta, porque cuando tú tienes una fe correcta, hay esperanza de que, perdón, hay esperanza de que tu conducta sea transformada. Pero ahora, cuando nosotros tenemos una fe incorrecta, no hay esperanza de que nuestra conducta sea transformada. Por eso que él trata de manera diferente a los hermanos de cada una de estas iglesias. De la de Corinto los trata de una manera y la de los Gálatas los trata de otra manera, con una dureza muy fuerte. Entonces, de esta manera como el apóstol Pablo los trata, nosotros nos damos cuenta de que la mezcla entre esas dos alianzas, entre la gracia y la ley, pues es una cosa peligrosísima para la iglesia. Y muchos creyentes, por causa de eso, mira, te digo una cosa de corazón, muchos creyentes viven años y años de su vida, y su vida cristiana es una tortura, porque es una vida llena de acusación, intentando siempre agradar a un Dios que ellos creen que nunca está satisfecho con nada. ¿Por qué? Porque no tienen revelación de la gracia de Dios, entonces viven acusados. Si ellos no oran, entonces el diablo los acusa, usted no ora. Si ellos oran, el diablo los acusa, usted ora muy poco. Si pasa toda la noche orando, el diablo los acusa, usted es un fanático. No importa lo que hagan, siempre están con un sentimiento de deuda hacia Dios, de que Dios está airado con ellos. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos ser libres. A medida que nosotros vayamos avanzando en estas ministraciones, tú vas a ir aprendiendo y vas a poder tornarte libre de toda acusación. Mis amados hermanos, yo estoy aquí, pues yo no estoy aquí para enseñarte a comportarte correctamente, sino estoy aquí para enseñarte a creer correctamente, porque cuando tú comiences a creer correctamente, entonces tú vas a comenzar a comportarte correctamente. Muchos piensan que esta enseñanza de la gracia de Dios pues es algo peligroso, pero realmente es todo lo contrario. El libro de Romanos, la carta a los Romanos dice que ahora sois libres, ¿sí?, del pecado, pues ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces es la gracia lo que realmente nos torna libres del pecado. Muchas personas piensan que si se le habla sobre la gracia a las personas, pues ellas se van a ir directo para el pecado, pero es totalmente contrario. La gracia es lo que nos torna libres del pecado. Muchos piensan que esta enseñanza es peligrosa, pero yo te digo, ¿cómo va a ser peligroso hablar del amor de Dios? Entonces, imagínate a alguien que recibió la gracia de Dios, que entendió la gracia de Dios, entiende que es heredero, dueño de todas las cosas. Entonces, piensa por un momento, una persona, un padre le dice a su hijo, un padre muy rico, como es nuestro padre, le dice a su hijo: mire, hijo, yo soy su padre, usted es mi hijo amado, usted es mi heredero. Esta aquí casa, pues, que es mía, realmente esa casa es suya, usted es mi heredero. Ese carro aquí, pues también es suyo, es su herencia, todo lo que está aquí es suyo. Esa casa, ese carro, esos muebles, esas vajillas finas, esos cristales, esas obras de arte carísimas, todo es suyo. Entonces ahí ese muchacho dice: todo es mío. Y ahí agarra un bat de béisbol y comienza a quebrar los vidrios, destruye el carro, destruye todas las cosas, comienza a lanzar todo. Realmente eso sería una persona loca, ¿sí? Entonces cuando tú sabes que tú eres heredero de todo eso, ¿tú vas a destruir tu propia herencia? No. Quien dice que entendió la gracia de Dios, pero vive en el pecado, o se lanza en el pecado, se lanza en el barro, realmente él no entendió la gracia de Dios. Ahora, no estoy diciendo que quien entendió la gracia de Dios no pueda pecar, solamente que hay una diferencia entre un puerco y una oveja. Hay una característica del puerco y la oveja, ¿cuál es? Los dos pueden caer en el lodo. Entonces, si un puerco cae, un puerco puede caer en el lodo y ensuciarse. Una oveja puede caer en el lodo y también ensuciarse. ¿Cuál es la diferencia? Que el puerco, cuando cae en el lodo, él comienza a revolcarse. Pero la oveja, cuando cae en el lodo, se siente incómoda. Sale de allí y busca una manera de ¿qué? De limpiarse, de bañarse. Entonces, eventualmente nosotros podemos pecar, pero no vamos a permanecer en la práctica del pecado, porque sabemos quiénes somos en Cristo, porque sabemos la gracia que nosotros hemos recibido. Entonces, mi amado hermano, el monte Sinaí, él no produce
santidad. Lo único que el monte Sinaí produce es miedo, angustia, acusación y condenación. ¿Sabes qué va a producir santidad realmente en tu vida? Consagración. Lo que va a producir consagración en tu vida es el monte Calvario. Cuando tú miras hacia el monte Calvario y ves cuánto tú eres amado. Entonces en ti va a haber un espíritu de gratitud. Yo soy tan amado. Yo quiero vivir para Dios. Él me amó tanto. Quiero vivir para Él. Quiero obedecerlo. Va a ser una respuesta, una manifestación espontánea cuando tú tienes revelación de la gracia de Dios. La ley no produce santidad. Tú puedes ver aquí nuestro país tiene un récord que se produce una ley a cada hora y media, inventan una nueva ley en nuestro país. Pero las leyes dejan de ser quebradas, ¿no? Cuanto más leyes, más se quiebran las leyes. Entonces, la ley no trae santidad. Lo que trae santidad, lo que trae pureza, lo que trae realidad espiritual es cuando tú tienes revelación de la gracia de Dios, porque la gracia te va a libertar de toda acusación. Hay un versículo que tú debes meditar y confesar todos los días, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay muchas cosas que yo quiero hablar para los hermanos, pero no voy a conseguir comentar todas las ilustraciones, decir todo lo que yo tengo que decir en una sola administración. Entonces, al correr de las enseñanzas, tú vas a ir recibiendo revelación de la gracia de Dios. Bueno, entonces decíamos que una doctrina errada, ¿cierto? Una doctrina errada pues es peor, o una creencia errada es peor que una conducta errada, ¿cierto? Ahora, mira lo que dice el versículo 6, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Entonces el llamado de Cristo para nosotros ha sido ¿cómo? Por la gracia. Por eso que muchos ministros del Evangelio, ellos viven sudando. El tiempo todos sudan o no quieren hacer la obra de Dios. No quieren servir a Dios porque piensan que es por su esfuerzo propio, por su propio mérito. Pero si el llamado fue por la gracia, pues la obra del ministerio, el predicar, el enseñar, también es a través de la gracia. ¿Sabes una oración que yo hice hoy, que hago siempre? Cuando voy a predicar o voy a enseñar, le pido a Dios que me dé gracia para poder predicar, para poder enseñar. Entonces no es algo que estoy haciendo en mis propias fuerzas, sino es algo que es hecho por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que obra a través de mí. No soy yo, sino es la gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo, he trabajado más que todos los demás, pero no yo, sino la gracia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, toda mezcla pervierte el Evangelio. Nosotros no podemos mezclar la predicación del Evangelio. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que todo lo que tú escuchas, la mayor parte de las cosas que tú escuchas, sobre todo en internet, en muchos lugares lo que tú no escuchas el Evangelio, porque el Evangelio son buenas noticias, lo que tú escuchas es una mezcla. Es una mezcla y las personas viven confundidas. Yo ya viví así. No se sabe si es esto, si es aquello. ¿Sí? No estoy diciendo que el Antiguo Testamento no valga. Lo que estoy diciendo es que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, pero es una sombra de Cristo. Nosotros estudiamos el Antiguo Testamento para entender más al respecto de Cristo. Pero para nosotros ya no se aplica la ley de los mandamientos. Lo que se aplica para nosotros es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Sabes qué dice Romanos 8:2? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando tú tienes revelación al respecto de eso, que ya no vives según la ley de Moisés, sino vives según la ley del Espíritu, pasas a vivir una vida diferente, comienzas a ser guiado por el Espíritu, comienzas a amar al prójimo, a amar a tu esposa, a cumplir en tu trabajo, a ser el mejor, a ser excelente, pero es algo porque eres guiado por el Espíritu de Dios. Él te guía a través de su palabra. Ahora, ¿cómo podemos saber si estamos mezclando la ley con la gracia? Eso es una cosa interesante, ¿no? Porque alguien puede preguntar, pastor, ¿y cómo sé si estoy mezclando la ley con la gracia? Yo voy a leerte aquí unos puntos al respecto de cómo saber si estamos mezclando la ley y la gracia. Entonces, el primero, si la obra de la cruz no hace diferencia en tu día a día, esa es una señal de que tú dependes de las obras de la ley.
Segundo, usted cree que fue salvo por la gracia, pero cree que la santificación es por su esfuerzo propio. Entonces aún vive por la ley. Tercero, cuando usted piensa que Dios está bravo contigo, es verdad que Dios se aira por causa del pecado, pero nosotros somos lavados por la sangre del Cordero. Dios solamente nos ve en Cristo. Sobre nosotros no hay condenación ni ira de Dios. Cuarto, cuando usted piensa que agradamos a Dios por nuestro esfuerzo o mérito personal, la verdad es que estamos debajo del amor y la aceptación de Dios por causa de Cristo. Sexto, cuando piensas que la victoria sobre el pecado y el diablo es algo que es conquistado por nuestro esfuerzo, realmente la victoria es algo que recibimos por la gracia. La verdadera victoria no es conquistada, sino que es recibida por la gracia mediante la fe. Octavo, cuando vive constantemente con sentimiento de culpa y condenación por causa de sus pecados. Quien cree que necesita autopunirse, no entendió que sus pecados ya fueron clavados en la cruz. Este aquí es uno de los puntos principales. Noveno, cuando presumes que la vida cristiana es muy difícil y penosa. La verdad es que la ley es siempre penosa, pero la gracia trae paz y descanso. Décimo, cuando presumimos que la vida cristiana es muy difícil y penosa. La verdad es que la ley es siempre... Bueno, ese ya lo leí, perdón. Cuando usted piensa que no merece recibir la bendición, si piensa que precisa ser merecedor de la bendición de Dios, entonces usted aún no entendió la gracia de la bendición inmerecida. En la ley usted debe merecer para recibir. En la gracia usted recibe sin recibir. En la gracia usted recibe sin merecer. Y el último punto es cuando piensas que ya acabaste con la paciencia de Dios. El hecho es que en su concepto apenas las personas buenas merecen recibir gracia. Mas eso es una contradicción, pues la gracia es justamente para quien no merece. Entonces, estas son unos señales o unos puntos que nos hacen ver o entender si nosotros estamos viviendo un evangelio mezclado entre las dos alianzas, la ley y la gracia. Entonces necesitamos tener cuidado al respecto de eso, necesitamos tener revelación de la gracia de Dios en este tiempo. Amén. Entonces, la diferencia entre la gracia y la ley, porque tú puedes preguntar, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre la gracia y la ley al final de cuentas? En la ley todo depende del hombre, ¿sí? El hombre exige, ¿sí? La ley todo depende del hombre, ¿no? La ley exige justicia, haga esto, hágalo lo otro. Ahora en la gracia todo depende de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia nos concede justicia. Esa es una de las cosas más importantes. La ley, a pesar de ser santa, como dice el apóstol Pablo, ella no tiene el poder de transmitirte justicia. Ahora la gracia te transmite la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio a veces, como muchos lo mezclan, pues entonces nos cuentan solamente la mitad de la verdad. Nos dicen, Cristo te perdonó de tus pecados, Él se llevó tus pecados. Esa es la mitad de la verdad. La otra mitad de la verdad es ¿cuál? Cristo colocó su justicia sobre ti. Entonces tú te tornaste justo. Una de las cosas, meditando la palabra de Dios, mis amados hermanos, yo he entendido que la gran dificultad para las personas entender la justicia de Dios, ¿cuál es? Que ellos piensan que la justicia de Dios es un fruto, cuando la justicia de Dios es un regalo. Entonces, si tú piensas que la justicia de Dios es un fruto, entonces tú piensas que si tú haces esto, cumples esto, entonces el resultado de eso va a ser que vas a ser justo. Pero cuando tú entiendes que la justicia no es un fruto, sino que la justicia es un regalo, entonces lo único que tú tienes que hacer es que recibirlo. Tú te tornas justo por la fe. Algunos enseñan y algunos hermanos hasta el día de hoy creen. Cuando preguntan, ¿cuántos aquí son pecadores? Levantan su mano. Tú ya no eres pecador. Tú eres justo, a pesar de que puedas pecar. Pero aún tú continúas siendo ¿qué? Justo. Porque esa es tu condición. El otro día yo compartí una imagen de un tigre que él se había metido en el barro y después él salió. Entonces esa imagen que yo compartía, la leyenda, lo que estaba escrito allá respecto de esa imagen era que el pecado puede esconder aquello que tú eres.
¿sí? Porque el tigre realmente, tú sabes, el color del tigre son las manchas negras, anaranjadas y blancas. Entonces el pecado que sería simbolizado por ese barro puede esconder lo que tú eres. Por eso muchos creyentes, a pesar de ser injustos, viven como si no lo fueran. Entonces, el pecado puede esconder lo que tú eres, pero jamás puede borrarlo. Tú continúas siendo justo porque tu justicia no depende de lo que tú haces o dejas de hacer, depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Una cosa importante, mis amados hermanos, al respecto de la fe, porque ¿qué es fe? Muchos creen que fe es en la fe. No, cree en algo o cree en Dios simplemente. Pero el libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente: los demonios creen y tiemblan. Entonces hasta los demonios creen en Dios. Pero realmente, ¿cuál es el creer que Dios dice? Porque esta palabra creer, ¿sí? Es una creer en la palabra en griego es una palabra que es eis. Y los traductores han tenido toda la vida una dificultad para traducir esto. Entonces hasta tú puedes encontrar un asterisco casi siempre en esa palabra y todo. Ha sido algo muy difícil de traducir. Ahora, los más estudiosos al respecto de traducción del griego antiguo y todas estas cuestiones dicen que cuando Jesús dijo el que cree en mí, la real traducción sería el que cree para dentro de mí. Entonces fe no es simplemente creer en Dios, fe es creer en aquello que hay dentro de ti. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? El Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo puede vivir dentro de ti? Porque Cristo, cuando murió en la cruz, subió a los cielos, Él liberó ¿qué? Al Espíritu Santo para nosotros. Entonces la fe es creer para adentro. Cuando tú tienes revelación, una vívida conciencia de quién vive dentro de ti, el Espíritu de Dios vive dentro de ti. Esa es la fe. Fe es la certeza de lo que se espera, es creer en la respuesta de Dios y la convicción de las cosas que no se ven. ¿Qué es la convicción de las cosas que no se ven? Esas realidades que hay en tu espíritu. Entonces no es fe en la fe, sino es fe en la obra consumada de Cristo. Esa es la fe que tiene poder. Creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Mesías. Esa es la fe verdadera, la fe que va a traer una transformación a nuestras vidas, ¿sí? Entonces otra cosa al respecto de la ley es que la ley es todo a respecto de mirarse a sí mismo, pero la gracia es todo a respecto de mirar a Cristo. Cuando tú más te miras a ti mismo, más te desanimas, más te sientes incapacitado. Cuando tú más miras a Cristo, contemplas a Cristo, entonces la Biblia nos dice que somos transformados de gloria, en la misma imagen de Cristo. Ahora, un paralelo entre la ley y la gracia, hermanos, es que, bueno, voy a hablar aquí otro paralelo al respecto entre la ley y la gracia. Es que existe una cosa muy complicada hoy en esta cuestión de los hermanos, del mundo cristiano y todo eso. Es que la mayoría de los hermanos, ellos están llenos de culpa. Y tú escuchas mucho esa frase: ay, estoy mal con Dios. Pero ¿cómo tú puedes estar mal con Dios? ¿Cómo es posible si Jesús ya pagó todo lo que tú debías? Entonces yo te doy un consejo, mi amado hermano. Si tú tienes una deuda con el banco, pues paga. Ve pagando esa cuenta, esa deuda, esos intereses. Pero mi consejo, ¿cuál es? El día que tú acabes de pagar, pues deja de ir allá y pagar. Para de pagar. El día que acabes de pagar, para de pagar. Parece una cosa así medio, como así, algo, sí, claro, algo muy, como, ¿cuál sería la palabra? Algo muy, muy claro. O sea, acabaste de pagar, paga de pagar. Pues es eso mismo. Tú ya pagaste. No tú, pero Cristo pagó por ti. Entonces tú ya no tienes ninguna deuda con Dios. ¿Cómo es posible que tú puedas estar mal con Dios si tú ya no tienes ninguna deuda con Dios? Ahora, mis amados hermanos, quería, ya yendo para el final, no voy a conseguir hablar todo lo que yo quería hablar, pero quiero hablar un poco al respecto de Lot. Génesis capítulo 19, versículo 22 al 24. Tú sabes quién es Lot, todo lo que él hizo. Él construyó sus tiendas hasta Sodoma, vivió en Sodoma, hizo un montón de cosas equivocadas. O sea, Lot no estaba así en una medida espiritual muy fuerte, pero él estaba debajo de la alianza de la gracia a través de Abraham. Mira, Génesis capítulo 19,
versículo 22 al 24. Dice así: date prisa y escápate allá. Esto fue cuando Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas. Date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado. Por eso fue llamado Zoar el nombre de aquella ciudad. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Ahora, la parte que yo quiero resaltar es cuando el ángel dice así, versículo 22, date prisa y escápate allá, esta parte, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado. Entonces, mis amados hermanos, la condición espiritual de Lot era la de un creyente totalmente carnal. Pero el ángel dijo, nada podré hacer hasta que llegues allá. No podré derramar la ira de Dios hasta que tú hayas salido de aquí. Entonces, de esa manera yo quiero que tú entiendas en este día, la ira de Dios no está sobre ti. Lo que está sobre ti es el amor de Dios. Cuando tú comiences a comprender esto, entiendas que la ira de Dios no está sobre ti. Dios no está airado contigo, Dios no está bravo contigo, Dios te ama al punto de que dio a su Hijo Jesucristo. Y al dar a su Hijo, quitó tus pecados, pero también tomó la justicia de Cristo y la colocó sobre ti. Ese es el intercambio de la cruz. Él tomó nuestros pecados y colocó su justicia sobre nosotros. Entonces, cuando tú comienzas a entender esto, pues todas las cosas en tu vida comienzan a cambiar, porque tú comienzas a ser transformado, tú comienzas a ver las cosas diferentes, ¿sí? Nosotros tenemos algunas diferencias vitales entre la ley y la gracia, entre estas dos alianzas. ¿Cuáles son esas diferencias vitales? Entonces, una de esas diferencias vitales, si nosotros no entendemos estas diferencias vitales, tendremos gran pérdida espiritual, no conseguiremos crecer espiritualmente. Entonces, en la ley, tú tienes que obedecer todos los mandamientos para ser justos. Ahora, en la gracia, Dios transmite justicia a través de la obra consumada de Cristo. En la ley, Dios visitaría los pecados de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 5. A algunos les encanta predicar ese versículo y decirle a los hermanos que están llenos de maldición, pero eso no es verdad, porque en la gracia, dice Hebreos capítulo 8, que Él jamás se acordaría de nuestros pecados. En la ley serían bendecidos si obedecieran, es lo que dice Deuteronomio. Pero en la gracia Jesús cumplió todas las exigencias que había sobre nosotros y por eso nosotros podemos ser bendecidos. En la ley, otra vez eso está en Deuteronomio 28, si tú desobedeces, pues tú serías maldecido. Pero en la gracia, que ya es un versículo de Gálatas, tú lo puedes leer después, Gálatas 3:13, dice que Cristo nos libró de la maldición de la ley, que Él fue clavado en un madero y que era maldito todo aquel que fuera clavado en un madero. Entonces Él nos libertó de toda maldición, ya no hay maldición sobre ti. En la ley tú tenías que esforzarte para ser transformado, pero en la gracia tú eres transformado cuando contemplas a Cristo. Y en la ley, esta es una de las que más me gustan, en la ley tú no podías entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podría entrar una vez al año en el lugar santísimo. Pero en la gracia, dice el libro de Hebreos, entremos pues confiadamente, con osadía, delante del trono de la gracia. Eso está en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Entonces, mis amados hermanos, yo podría hablar aquí de muchísimas otras diferencias entre la ley y la gracia. ¿Sabes? El día que vino el Espíritu Santo es el mismo día que la ley fue dada. No sé si tú sabías, el día de Pentecostés la ley fue dada. El día que vino el Espíritu Santo y el día de la ley fueron el mismo día, el día de Pentecostés. Pero sabes una cosa, el día que la ley fue dada, el pueblo de Israel se fue atrás de otros dioses. Moisés baja del monte y ahí él hace un desafío, dice: los que estén con Dios vengan de ese lado, los que no queden del otro lado. La tribu de Leví vino aquí con Moisés y Moisés dijo: saquen sus espadas. Y ese día murieron 3,000 personas, el día que la ley fue dada. Pero el día que el Espíritu Santo fue dado, la nueva alianza fue dada, ¿sabes qué pasó? Pedro se levantó, predicó y 3,000 personas se convirtieron. El día que la ley fue dada, 3,000 murieron. El día que el Espíritu fue dado, que la nueva alianza fue dada, 3,000 personas resucitaron. Si te das cuenta de las diferencias. No sé por qué hasta el día de hoy tantos hermanos insisten en querer mezclar la ley con la gracia. Debe ser ese deseo de quiero hacer.
¿Sabes? Ese deseo de justificarse a sí mismo. Cuando tú quieres justificarte a sí mismo, tú estás diciendo una cosa muy grave. Tú estás diciendo, yo puedo justificarme a mí mismo. Yo puedo cumplir. No necesitaba Cristo venir. Dios, ¿para qué envió a Cristo a morir por los pecados? Yo soy capaz. Entonces no podemos vivir a través del merecimiento. Vivimos a través de la gracia. Y lo último, mis amados hermanos, es que necesitamos alimentar nuestra fe confesando la justicia de Cristo. Quería leer ese versículo para finalizar y que pudiéramos orar leyendo este versículo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice lo siguiente. Segunda de Corintios 5, 21, tú lo puedes buscar allí en tu Biblia. Segunda de Corintios 5, 21 dice así. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Entonces yo quiero que oremos y que tú declares ese versículo allí donde tú estás. Di, yo soy justicia de Dios en Cristo. Yo soy justicia de Dios en Cristo. Yo fui hecho justicia de Dios en Cristo. Yo soy justo, yo soy aceptado por Dios, yo soy amado por Dios, yo puedo entrar confiadamente en el trono, delante del trono de la gracia. Yo soy transformado cuando contemplo a Cristo, yo soy perfecto en Cristo. Cristo no se acuerda más de mis pecados. Yo recibo la justicia a través de la gracia de Dios en el nombre de Jesús. Señor, líbranos de la enfermedad de los Gálatas, Señor. Que nosotros no vivamos un evangelio mezclado ni misturado con nada, Señor, sino que podamos vivir el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia de Dios, libres de la ley y cautivos por la gracia de Dios. En el nombre de Jesús. Lo que yo te estoy hablando aquí no es teología, mis amados hermanos, es vida. Vida. Confiesa esto y tu vida espiritual va a comenzar a ser diferente. Amén.